Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estos días de cortes energéticos de más de 10 horas. Realmente insoportable. Además, cómo está la distribución, esperamos que sea técnica y que por eso sea la distribución así, en diferentes horas del día, 2 horas, después otras dos, Después luz, 5, después luego dos, 10 y 5. luego así. O sea, es difícil, sobre todo me imagino el sector comercial, cómo puede funcionar, cómo pueden lograr tener una jornada laboral completa. Es realmente complicado. Bueno, ya vamos a tener más adelante al presidente de la CAPEIP y la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha porque hacen una propuesta para hacer un pico y placa eléctrico, dividir al país en dos, para que unos días funcione en una zona del país el sector industrial y en otros días la otra parte del país. Ya va a estar con nosotros el presidente de la CAPEIP para contarnos. Vamos a hablar del tema que tiene que ver con la elección del nuevo fiscal general del Estado, porque eh, hoy a las 10 está convocada la reunión de manera virtual del CPCCS. Ahora tengan luz todos los vocales, ¿no? Y van a analizar el reglamento. Hay un pedido eh, para que se cambie el reglamento, para que pueda seguir adelante el concurso, que ha tenido muchos altibajos, ¿no? Ni siquiera empieza el proceso y ya hubo una acción judicial que lo detuvo momentáneamente. No obstante, esa decisión fue revocada enseguida prácticamente, pero ya empiezan a acechar los intereses de diferentes sectores. Por eso el país tiene que estar atento a cómo se va a realizar el concurso que tendrá un nuevo reglamento para elegir al nuevo fiscal general del Estado. Unos dicen que se hace un reglamento a la medida para tener un fiscal del grupo de la Gallarda, otros dicen que tiene unas condiciones muy complicadas eh, que no garantizan la probidad de un siguiente fiscal general del Estado y que lo que está haciendo al momento es que la fiscal general Diana Salazar se prorrogue en sus funciones porque este proceso se estaría dilatando. Así es, Milton, amigos, veamos qué sucede hoy en esta reunión del Consejo de Participación Ciudadana en el que se va a presentar este reglamento para elegir al próximo fiscal general del Estado, un cargo no menor y que tendrá mucha responsabilidad. Estamos ya con nuestra invitada de esta mañana. Jimena Ron, abogada constitucionalista, parte de un grupo de abogados que firmaron una carta eh, alertando de este tema y pidiendo que se modifique el reglamento. Jimena, buen día, ¿cómo está? Hoy se retoma el proceso, a las 10 de la mañana está convocado el pleno del CPCCS. Sí, ¿cómo están? Buenos días a todas y todos. En efecto, me parece que hemos hecho una presión importante de parte de la ciudadanía, no digo solamente de parte de Gurdem. Ha habido grupos importantes de ciudadanos que se han pronunciado respecto a este cuestionamiento, a cuestionamientos de forma, ¿no? Y un poco también de fondo del reglamento para el nuevo fiscal o la nueva fiscal general del Estado, dada la importancia del proceso. El Colegio de Abogados de Pichincha también, digamos, de alguna manera ha establecido sus observaciones. Han habido también conversaciones con estudiantes. Creo que todavía falta socializar un poco más el reglamento, ¿no? Por lo menos desde Gurden no hemos tenido la oportunidad de aportar como quisiéramos con el tema y esperaríamos que el Consejo de Participación nos permita a efectos de poder, digamos, colaborar con esta creación o esta construcción normativa. ¿Qué cosas no deben estar en el reglamento? Bueno, hay algunas cosas que podrían ajustarse. Yo creo que lo importante de esto es insistir en que el reglamento tiene que ser mejorado precisamente en esta idea de atender a la importancia del proceso sin que esto implique retardar, ¿no? Esto es justamente lo que no se quiere, retardar el proceso, porque la idea no es que la fiscal se prorrogue en funciones. Una de las cosas que hemos cuestionado o que se ha cuestionado no solamente de parte de Gurden, sino de algunos abogados, incluso esa fue, digamos, la razón por la cual se presentó la medida cautelar, y es el que se establezca como una de las prohibiciones el que participen profesionales del derecho que han patrocinado en algunas causas. Si bien existen causas que están relacionadas con narcotráfico, digamos, con estos temas justamente que hemos estado evidenciando como graves, pero también existen
algunos otros delitos que podrían derivar en un castigo al ejercicio de la profesión, ¿no? Otra de las cosas que se ha cuestionado es cómo se están estableciendo los puntos o el puntaje, un poco señalando que no existe una mayor carga en cuanto a lo que tiene que ver con el tema académico. Por ejemplo, aquel que tiene un PhD tiene apenas 2 puntos más que el que tiene una maestría. Y ahí hay una diferencia, digamos, muy grande académicamente hablando para quien tiene un grado académico de PhD versus el que tiene un grado académico de maestría. Entonces, estas son algunas cuestiones de forma que el Consejo debiera atender. El tema de los abogados, de haber sido abogado de quien haya cometido o de quienes hayan cometido aproximadamente 35 tipos penales. ¿Eso podría también ser injusto o no garantizar una probidad? ¿O es más importante a quién defendiste que lo que tú hiciste? A ver, es importante tener en cuenta algunas cosas. La primera es que todos tienen derecho a la defensa. Entonces, si bien existen crímenes execrables en la sociedad que todos cuestionamos y que en efecto han minado mucho el tema de lo que está sucediendo en el país o han abonado mucho en los problemas que tienen que ver con el país, pero el abogado tiene que actuar en el ejercicio de su profesión, ¿no? Primero eso, ¿no? Ahora, claro que también dentro de este grupo de delitos existen delitos que podrían no ser digamos, tan vinculados a este tema de narcotráfico, de los grupos de delincuencia organizada como el terrorismo, ¿no? Y eso es algo que se ha insistido desde Gurden. Por ejemplo, los crímenes o los delitos que tienen que ver con causas ambientales de defensa de derechos de la naturaleza generalmente se juzgan como delitos de terrorismo. Entonces, estamos también castigando al abogado que defiende o posiblemente al abogado que defiende a una persona defensora de los derechos de la naturaleza. Entonces, un poco ese análisis más minucioso, más sesudo hay que hacer. Y otra de las cosas que se ha establecido es por qué al abogado y no a quien realmente está investigado en esos delitos, ¿no? Que es básicamente quien debe estar mayormente tachada su probidad. No es tanto el profesional de derecho que lo asiste, que está ejerciendo un trabajo, sino quien está vinculado con el proceso per se, ¿no? Entonces, y eso no está dentro de las prohibiciones. Dentro de las prohibiciones, si bien está quien tenga una sentencia condenatoria, pero no está quien se encuentra atravesando el proceso de investigación, es decir, quien tenga una sospecha. Doctora, Ahora, sí, solamente una cosa sobre este tema, porque me escriben, dice, un defensor público que no puede negarse a defender a un narcotraficante, no puede ser fiscal. Exactamente, exactamente. Y es esto, ¿no? Todos tenemos el derecho a la defensa. Yo sé que es difícil en este momento decirlo, pero el abogado que defiende a una persona que ha cometido un delito está ejerciendo su trabajo, ¿no? Otra cosa son estos abogados que se prestan para la presentación de procesos judiciales inadecuados, que, digamos, de alguna manera están actuando de forma clara y notoria contra la probidad y que también han sido sancionados, se los ha vinculado con procesos penales. Y bueno, en este caso sí, ¿no? Pero quien está ejerciendo su profesión creo que es un poco más complejo. doctora Jimena, buenos días. Respecto a esto, también lo que usted mencionaba, ¿no? ¿Qué pasa con los investigados? Alguna vez le pregunté al consejero Guarderas y decía que es para que no se politice el tema, para que no se presenten luego denuncias de último momento y esto impida la participación de las personas. Pero, ¿cómo debería manejarse este reglamento en el sentido de que también los investigados es importante lo que uno está haciendo y si está investigado, pues de algo es preocupante también? A ver, sí, seguramente lo que el consejero apuntaba era la presunción de inocencia, ¿no? Porque quien Así es. está siendo investigado y no ha tenido una sentencia condenatoria, pues cuenta todavía con la presunción de inocencia, que no se destruye, que habría que esperar hasta sentencia condenatoria para ver si realmente cometió el delito, pero ya hay una tacha de probidad, ¿no? Y lo que hace el reglamento en el momento de generar esta prohibición es el tema de la probidad, porque recordemos que la Constitución establece que para ser fiscal general del Estado, este cargo que resulta tan importante dentro de la estructura del Estado, se debe de tener 10 años de ejercicio con probidad, ¿no? Entonces, este tema de la probidad tiene que ver con la ética, tiene que ver con la actuación relacionada con el tema
moral y ético. Y esto aquí un poco sí está cuestionado cuando uno está atravesando un proceso penal. Si bien puede resultar con un estado de inocencia, puede reafirmarse el estado de inocencia al final del proceso, pero ya el estar atravesando este proceso sí tiene una tacha, ¿no? Un poco lo mismo que sucede con quien debe pensiones alimenticias o con quien ha estado vinculado a un proceso de violencia de género. Ahora, doctora, estamos hablando con Jimena Ron, abogada constitucionalista, sobre el reglamento para elección del nuevo fiscal general. De todo lo que se ve en el reglamento y todo lo que se está haciendo y cómo se lo está haciendo, se puede pensar que aquí hay dos cosas. Lo están haciendo a propósito para buscar acomodar a alguien, eh, o lo hacen por desconocimiento, es decir, o están cometiendo fallas que no se deberían cometer y que deberían ser subsanadas en el pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, eh, ¿a dónde voy? Aquí hay una cosa planificada o una cosa no planificada. Milton, yo he escuchado algunas entrevistas de algunos colegas señalando que esto pareciera que está dedicado, sobre todo por el tema de las acciones afirmativas, a quien está fuera del país o a quien está en algún sector de la Amazonía. Yo sinceramente, y esto es una opinión particular, creo que es un tema de más bien de desconocimiento, ¿no? Hacer un reglamento, una construcción normativa no es cosa sencilla. Se requiere cierta experticia para poder avisorar todos los escenarios y que, digamos, cerrar las posibles ventanas por las que podrían entrar excepciones. Y esto es un trabajo, digamos, técnico, ¿no? Que los consejeros no necesariamente no necesariamente lo tienen. Y por eso es que lo que nosotros estamos diciendo es déjense ayudar. No que nosotros seamos expertos tampoco en el área, es decir, quienes estamos de alguna manera intentando colaborar seamos expertos en el área, pero podemos aportar con algunos elementos que podrían enriquecer el reglamento. Entonces, yo creo, Milton, que probablemente sea más un tema de desconocimiento. Ahora, doctora, respecto a este reglamento, no ha estado exento de polémica. De hecho, un primer borrador circuló en redes sociales y ya mereció el tema de la polémica. Luego se da esta denuncia de Andrés Delgado Penargote que presenta esta acción de protección con medidas cautelares. Llega este juez de Montecristi, Vicente Pico, acepta esta medida cautelar y suspende la vigencia del reglamento. Luego alega esta amenaza inminente a los derechos de participación de este señor Delgado. Luego, bueno, este mismo juez decide archivar esta acción. ¿Cómo vemos todo esto de cara bueno, tener al mejor fiscal que pueda ejercer este cargo? Pésimo. Yo creo que una de las cuestiones que tenemos que eliminar de raíz de los procesos de designación de autoridades de control es el involucrar a las garantías jurisdiccionales. Y esto no solamente en el tema del concurso del fiscal. Recordemos que esto pasó con la Corte Nacional de Justicia. Esto ha pasado, digamos, de alguna manera nos estamos mal acostumbrando a que las garantías jurisdiccionales pueden frenar un proceso que no nos está gustando en algún punto, ¿no? Lo que se hizo con la medida cautelar, una medida cautelar muy mal presentada desde el punto de vista técnico, que no procedía de ninguna manera y que fue aceptada por el juez, además también muy mal aceptada y que de alguna manera creo que también todo esto que se vino diciendo en medios de comunicación y en redes sociales relacionado que estaba tan mal presentada y tan mal aceptada la medida cautelar que lo que iba a hacer es a derivar en sanciones al juez, ¿no? Lo que Claro. hizo que el juez revoque la medida. Esto de aquí, debo decir, no lo exime al juez de ser sancionado si en el momento en que llegue a la Corte Constitucional, que puede llegar por el proceso de selección y de revisión. Me parece que por ahí hay una posibilidad latente de que eso ocurra, porque la Corte Constitucional ha sido muy clara en señalar que todo lo que se refiere a cuestionamientos, por ejemplo, con reglamentos o normas, le compete a la acción de inconstitucionalidad y no a la acción de protección. Entonces es algo que de alguna manera el juez se lo saltó. Y esto además pasa mucho, ¿no? La mayoría de acciones de protección que se han presentado, de medidas cautelares que se han presentado en estos procesos de designación de autoridades de control, hacen eso. Lo que hacen es interferir primero con un proceso y minar el principio democrático y segundo, lo que hacen además es inobservar precedentes claros de la Corte Constitucional. Bien, gracias doctora por acompañarnos. Jimena Ron, abogada constitucionalista. Tenga buen día y esperemos a ver qué sale a las 10 de la mañana cuando está convocado el CPCCS. Vamos a la Muchísimas pausa. gracias. Hasta Abrazo. luego.